o los poderes que se oponen al avance de la reforma del Distrito Federal cada vez tienen menos argumentos para defender el anacrónico sistema de tutelas centralistas de la entidad más dinámica, más progresista, más abierta y más diversa del país. Por el bien de la ciudad y del país, es indispensable culminar ya, por fin, esta reforma inconclusa. En el transcurso de los últimos años, el Distrito Federal ha registrado importantes reformas en materia política, jurídica e institucional. A lo largo de este proceso, se ha avanzado notablemente en la restitución de los derechos políticos de los ciudadanos de esta capital y en la integración de los órganos de gobierno, como ya nos han comentado. Con los gobiernos electos, se ha puesto énfasis en el diseño de políticas equitativas e incluyentes, la cultura y la convivencia democrática, así como el reconocimiento de derechos en los diversos sectores de la población. Sin embargo, a pesar de los avances, la evolución política e institucional de la capital de la República es todavía un proceso, como decíamos, inconcluso, inacabado. Un gran salto fue cuando se restituyó el derecho de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes, pero se mantuvo prácticamente el mismo diseño institucional que cuando operó, cuando el gobierno de la ciudad era una dependencia del Ejecutivo Federal. Este es uno de los temas poco abordados en las discusiones que han tenido lugar en torno a la reforma política. Poco se dice del diseño y la organización institucional y la correcta distribución de competencias entre los diversos ámbitos del gobierno. No se exagera cuando se afirma que en el DF domina una inercia centralista con gobiernos delegacionales con poca fortaleza institucional, sin equipos de planeación y con una visión de corto plazo, con una vida muy corta de 3 años para diseñar, operar, implementar, corregir, evaluar y mejorar sus acciones de gobierno. Eso está mal, como nos lo decía el jefe delegacional en Iztapalapa. Se ha mantenido el mismo diseño que existía, donde había un regente nombrado por el presidente y delegados designados por el regente. Buena parte de todo el andamiaje normativo y reglamentario se encuentra vigente y operando en la ciudad. Las delegaciones se mantienen como órganos desconcentrados de la administración pública, sujetos a la tutela formal del secretario de gobierno. Por congruencia, estamos obligados a dejar de reproducir con las delegaciones los mecanismos de control centralistas que aún subsisten en nuestra relación con la Federación. No es sostenible un esquema donde una autoridad electa por los ciudadanos se mantenga sujeta a disposiciones administrativas, reglamentarias y financieras de otra autoridad. Es indispensable fortalecer el nivel de gobierno más próximo a los ciudadanos, el que atiende lo cotidiano y garantiza la gobernabilidad de esta ciudad. Igualmente, creo que el municipio, tal y como se establece en el 115 constitucional, puede no ser el mecanismo completamente idóneo para esta ciudad, tan integrada e interdependiente en todos sus ámbitos. Pero lo básico que habría que rescatar de ello es la necesidad de crear gobiernos locales con facultades plenas que tengan instancias, por ejemplo, tipo consejo, que superen el esquema unipersonal que tiene actualmente. Otro tema que me parece importante es la actual configuración territorial del Distrito Federal. La actual división territorial de las delegaciones es producto de la reforma de 1970, que significó el cambio más importante administrativamente hablando después de 1928, cuando dejamos de ser realmente con más derechos, la creación del Departamento Central. El modelo de organización que tenemos y gestión del territorio generado por esa reforma de 1970 respondió a un contexto demográfico, político y territorial caracterizado por una acelerada expansión de la ciudad. Por ejemplo, en 1970, Iztapalapa tenía el 7.6% de la población de la ciudad.
Con ello ocupaba el 8º lugar en el número de habitantes. Para 1980 tenía ya el 14.34% de la población. Para 1990 el 19.99%. En el 2010 tenemos el 20.55%. La Ciudad de México ya no es la misma que de 1970. Su naturaleza jurídica, su configuración urbana, su extensión territorial, su población, sus características sociales, su composición etaria, su cultura, todos los niveles son totalmente diferentes a esa época. Esta nueva realidad plantea retos que ya no es posible emitir y que tienen que ser considerados en esta discusión de la reforma política, porque en 40 años se han acumulado inercias administrativas, rezagos y enormes desequilibrios que limitan la posibilidad de actuación en el territorio. Impacta en forma administrativa y financiera el tamaño de la estructura, los funcionarios que atienden de cada delegación, es desigual y desproporcionada de acuerdo a cada delegación. Desde hace 18 años existe un mandato expreso en el Estatuto de Gobierno para que se estudie y se revise una nueva configuración territorial. Comparto la opinión de muchos en el sentido de que para un mejor funcionamiento de estos espacios de gobierno es necesario revisar su actual configuración y, si así se considera, dividir las delegaciones más grandes. Por ejemplo, Iztapalapa es imposible que un delegado esté gobernando a 2 millones de habitantes con disparidades tan fuertes como la Sierra de Santa Catarina y la colonia Sinatel. Me parece que ahí hay todo un tema para la reforma política. Yo quiero concluir con algunos puntos, ¿sí?, de propuesta. Me parece que tiene que tomarse en cuenta para la Constitución, la nueva Constitución política de la Ciudad de México, deben quedar resueltos sobre todo los siguientes temas: la naturaleza jurídica de las delegaciones, el órgano de gobierno colectivo tipo consejo en las delegaciones, división territorial equilibrada en términos poblacionales con un promedio de 500,000 habitantes por delegación, no más, atribuciones y distribución de competencias entre las distintas instancias de gobierno, descentralización de servicios y acciones al ámbito local, como salud, asistencia social, mantenimiento de vialidades primarias, etc. Ingresos y financiamiento, tiene que determinarse la conveniencia o no de establecer algunas facultades tributarias a las delegaciones y mecanismos de coordinación y colaboración con la política recaudatoria de la ciudad. Tiene que evaluarse la creación de un fondo determinado para un porcentaje del gasto total neto destinado a las delegaciones. Tienen que establecerse indicadores y fórmulas de distribución de recursos más equitativos. No puede ser que en el caso de Iztapalapa sea aparentemente la delegación que más recursos recibe, pero si se divide por habitante es la que menos recursos recibe en toda la ciudad. Tiene que buscarse un mecanismo y procedimientos claros y accesibles de participación ciudadana en asuntos públicos, desarrollo de sus comunidades y en el ejercicio de derechos. Mecanismos legales y obligatorios de coordinación con el gobierno central, con los otros gobiernos delegacionales, con los gobiernos municipales de la zona metropolitana, para atender la problemática común. Muchísimas gracias, son algunas de las propuestas que traemos.